que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento
avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. El MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada, hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud.
virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, 14 de julio, nos acompañan aquí en el presidium el compañero Sergio Movayek del Deporte MNE, desde Morelia, Michoacán, nos acompaña el compañero Gilberto Pizarro. Desde Veracruz nos acompaña nuestro compañero Irineo Domínguez. De la Asociación Civil Sobrevivientes de la Guerra Sucia, el compañero novelista David Cilia Olmos. De Jóvenes MNE, el compañero Denzel Carrillo. De la Asociación Clúster Espacial, el compañero Esteban Carrera. Desde Jalisco, nuestro compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar, un tema que no debemos dejar pasar es la Ley General en materia de extorsión. ¿Y en qué va a consistir esta iniciativa? La iniciativa propone modificar el artículo 73 de la Constitución, la fracción 21, en particular el inciso A, para facultar al Congreso de la Unión para expedir esta ley general en materia de extorsión. ¿Qué busca este cambio? Pues busca homologar en todo el país la definición del delito, sus agravantes y las sanciones aplicables. Facilitar la investigación, judicialización y sanción de la extorsión con criterios uniformes. 3. Eliminar la dependencia de denuncia por parte de las víctimas, permitiendo que la extorsión sea perseguida de oficio, dado el riesgo de amenazas y represalias. Y 4. Reforzar la atención y protección de las víctimas
con un enfoque prioritario y reparación integral. La reforma se enmarca en la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que establece herramientas de inteligencia, coordinación interinstitucional y canales de denuncia eficaces. El delito de extorsión ya es considerado grave en el artículo 19 constitucional, pero no existe un marco nacional único que defina claramente su tipificación ni la respuesta judicial y operativa. Se espera que la unificación evite diferencias entre entidades, vacíos legales y disparidad de penas. Además, se contempla el uso de inteligencia financiera y el trabajo conjunto de dependencias como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y las policías estatales y federales. ¿Cuáles son los comentarios críticos? ¿Cuál sería el aspecto positivo de esta ley? Que la iniciativa responde a un problema real. La extorsión es uno de los delitos con más impacto económico y psicológico en México, con altas cifras negras por temor a denunciar. La idea de homologar tipos penales y penas, y sobre todo de perseguir de oficio, es una medida que puede incrementar la capacidad estatal para sancionar el delito. ¿Cuál es el reto operativo? La efectividad dependerá de la implementación de capacitación especializada, de un sistema de denuncia protegido y de la capacidad de coordinación entre niveles de gobierno. La experiencia con otros delitos federales muestra que la unificación legal no garantiza per se la eficacia operativa si no hay recursos suficientes. ¿Cuál es el enfoque en víctimas? Pues que es relevante el reconocimiento de que el Estado es víctima directa de la extorsión por el daño colectivo. Este enfoque refuerza el argumento de interés público. El reto será traducir este principio en protocolos reales de acompañamiento y reparación más allá de lo normativo. ¿Cuál es la potencial de judicialización? Pues que una tipificación nacional puede también reducir las oportunidades de corrupción y discrecionalidad en las fiscalías locales. No obstante, queda pendiente cómo se regulará la participación de autoridades estatales y municipales, sobre todo en zonas con alta infiltración criminal. Esto es con respecto a la Ley General en materia de extorsión. Muchas gracias. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Sergio Moreno Movalleg. Muchas gracias nuevamente, profesor. Muchas gracias por darme la oportunidad. Hoy voy a hablar de algo que realmente a todos nos trae impactados en este momento, que es las grandes victorias de un mexicano llamado, en ciclismo de ruta, llamado Isaac del Toro. Muchas gracias por el aplauso, yo creo que sí se lo merece. Desde aquí vamos a mandarlo hasta Austria, que ganó el Giro de Austria a los 21 años. Bueno, este proyecto se inicia en un evento que se llama Icicardias, ahora se llama Adolfo Lagos. Se hace en el estado de Toluca, son dos rutas, una de 80 y una de 120 kilómetros. Entonces, por ciertas circunstancias, yo apoyo a una muchachita que resulta que era la hija de, no voy a mencionar la empresa, porque si no va a sonar comercial, que era el dueño de esta empresa. Va a agradecerme, en esa empresa trabaja mi esposa. Y ahí nace este proyecto de apoyar a jóvenes para el ciclismo. A este señor le encanta el ciclismo. Entonces nace AR Procycling, omito el nombre, y juntan alrededor de 25 jóvenes y se los llevan a Europa para participar en diferentes eventos. ¿Cuál es la sorpresa? En ese equipo iba Isaac del Toro. ¿Cuál es la sorpresa? Que empieza a ganar todos los eventos de juveniles. Empezó a llamar la atención y llega al famoso Tour del Porvenir en Francia, que es el Tour de Francia para jóvenes, y queda en primer lugar. Son 9 etapas, de las cuales él se pone en podio en 7 etapas y queda campeón de todos los suéteres. El de líder de la competencia, el de puntos, el de montaña, el de velocidad, se lleva todos los suéteres. De ahí la UAE, la Unión de Emiratos Árabes, lo contrata
Como chisme, la pura firma fueron de 5 millones de euros, la pura firma. Y ahora, con este ejemplo, nace otro grupo, que es de Lincoln. Se han oído hablar de esa marca, de Lincoln, de las lechitas, y está haciendo la competencia ahora a AR México. Aquí mi reflexión es la siguiente: ¿cuántos garbanzos de a libra en cualquier deporte hay en México? Muchísimos. Voy a hablar un poco de mi persona. Yo tuve la oportunidad de participar en la Olimpiada de Moscú en 1980 en la disciplina de judo. Para poder subirme al avión me costó mucho trabajo, lesiones, fracturas. ¿Y saben qué me daban de beca? Una credencial para tomar el tren, el tranvía gratuito. Yo quisiera conocer un tranvía que me llevara al Comité Olímpico. Ese era lo que nos daban de premio. Y las cenas nada más. Ahora hay más apoyo en el deporte, pero en el deporte va la parte política. En el deporte, en México, no hay una verdadera organización, no hay un verdadero enfoque deportivo de elementos. Desvinculan el deporte estudiantil, por ejemplo, del deporte federado. Desvinculan el deporte escolar de las asociaciones. Todas las instalaciones deportivas, al menos en la Ciudad de México, están secuestradas o privatizadas. La alberca olímpica sí es una queja. El complejo olímpico, que nos costó a los adultos a través del gasto de la tenencia del automóvil que la implanta López Mateos en 1964, nosotros pagamos esas instalaciones y ahora están privatizadas. Es realmente lamentable. Y por último, yo creo que como está Isaac del Toro, que acaba de ganar el Tour de Austria, muchos me han preguntado por qué no ganó la Vuelta a España, por qué no traía equipo. Hay un capitán que todos los demás, 7, 8 ciclistas, depende del Tour, lo apoyan, se llaman gregarios, lanzadores, colocadores. Él era gregario. ¿Qué es el gregario? El que le va abriendo camino al que quieren que sea campeón, que en este caso era el español Juan Ayuso, pero se ponchó, se cayó y le dieron libertad a Isaac del Toro. ¿Por qué no ganó? Por falta de equipo. Y esto lo comenté con Raúl Alcalá y coincidimos en eso. Esto es lo que tendría que decirles. Realmente, ojalá el deporte sea un vehículo para un desarrollo integral de esta sociedad. Gracias. Muchas gracias, compañero Sergio Moreno Movayek. Y nos vamos hasta Morelia y le cedemos el micrófono al compañero Gilberto Pizarro. Gracias, muchas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer este foro de expresión, sobre todo agradecer la invitación a Noé, al profe René y por supuesto a todas las personas que nos acompañan en este evento. Somos parte de MNE Michoacán. Somos un equipo multidisciplinario que ha tenido la oportunidad de participar en distintos proyectos para el gobierno de la Ciudad de México. Comenzamos hace 3 años en la alcaldía de Iztapalapa presentando ideas para proyectos que en su momento no se pudieron concretar y que aún hoy siguen pendientes. Nuestra primera experiencia fue con propuestas de anteproyectos para espacios públicos. De ahí surgió el que se convirtió en nuestro primer proyecto realizado, que fue un macroparque en las afueras ya muy cerca de la salida a Puebla. Este parque actualmente está construido y se llama El Ranchito. Después participamos en un diseño de un edificio bajo el modelo de bienestar, el cual ya contaba con los ejes rectores que actualmente cuentan las utopías. Este año finalizamos un proyecto para la utopía en CETRAM, se llama la utopía CETRAM, y que también abarca lo que es el entorno al vaso regulador. Esta fue una intervención urbana que incluyó una infraestructura deportiva y cultural alrededor de lo que era el vaso regulador, de lo que es actualmente el vaso regulador.
Todos estos proyectos no habrían sido posibles sin el trabajo colectivo, especialmente la participación de los jóvenes comprometidos que han encontrado en este movimiento una inspiración para desarrollarse profesionalmente. Gracias a esa filosofía basada en el entusiasmo, la motivación y el deseo de aprender, hemos visto cómo más jóvenes se suman al cambio. Muchos de ellos han descubierto aquí una nueva forma de ver su entorno y se han convertido en agentes de transformación, convencidos de que en México sí es posible construir un futuro mejor con el buen vivir como meta. Para cerrar, esperamos seguir caminando juntos bajo esta ideología de cambio. Creemos firmemente que si trabajamos unidos podemos formar parte de un desarrollo más justo y próspero para todos y todas y todos en nuestro país. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por permitirnos ser parte de este movimiento. Gracias. Muchas gracias, compañero Gilberto Pizarro. Nos vamos hasta Veracruz y le cedemos el micrófono al compañero Irineo Domínguez. Muy buenas noches a todos nuevamente. Muchas gracias, profe, por permitir que compartamos esta mesa de nuestra Asamblea Semanal Nacional, en donde nos brinda la oportunidad de informar lo que acontece en nuestros entornos principalmente. Mucho se ha hablado del resultado electoral en mi estado, en Veracruz. Sin embargo, creo que no ha sido suficiente por el sesgo que en el análisis se hace al respecto. Es necesario que todos mis amigos y compañeros, camaradas de la 4T en el estado de Veracruz realicemos dicho análisis a conciencia. No es dable seguir omitiendo lo que sucedió, porque se minimiza el daño que la 4T puede tener en la elección del 2027. En el pasado, cuando proponíamos aspirantes a candidaturas en nuestro estado, decíamos que teníamos la posibilidad de ganar encuestas, y también elecciones. Desafortunadamente, la soberbia, el desprecio que mostró el partido en el poder, Morena, desechó a todos y cada uno de nuestros candidatos. Cierto, eso causó decepción, porque muchos de ellos le dieron vida institucional, fueron fundadores de ese partido. Al respecto, y recordando un escrito de nuestro líder nacional, el profe René Bejarano, acerca del gatopardismo, el 5 de mayo compartía a su servidor una opinión en los enlaces nacionales, diciendo que el gatopardismo existe en el partido Morena en el estado de Veracruz y que todo cambió para que siguiera completamente igual, si no es que peor. También decía que habría un voto de castigo para ese partido y para su aliado el Verde, pero que el castigo se vería disminuido en su efecto porque muchos aspirantes del MNE tendrían cobijo en el Partido del Trabajo, lo que así sucedió. Gracias a ello, un poco más del millón de votos que perdió la alianza tripartita en la elección del 2024 y que se reflejó en este pasado proceso electoral, ese voto de castigo se reflejó en el Partido del Trabajo, partido que subió más de 250,000 de votos. Desafortunadamente, hubo otro castigo para la alianza entre el Verde y Morena. Eso fue el abstencionismo. Si no ponemos atención en Veracruz a la soberbia que tiene
la alianza actual verde-morena, podemos sufrir otro descalabro. Ojeaba un escrito y leyendo unos párrafos de otro, del profesor Bejarano, en donde habla de cómo ser liderazgo, cómo aprender, cómo ver, cómo se tiene que dar una retroalimentación. Él toca un tema, el de la soberbia. Esa soberbia no puede seguir permeando en las dirigencias de Morena y del Verde. Tiene que haber apertura para los fundadores de Morena. Eso es parte del mensaje que su servidor quería comentarles. No es posible que estemos en riesgo ahorita a nivel local, después de hacer el análisis minucioso de las votaciones, de perder entre 8 y 9 diputaciones locales. Eso es lo que nos dice la numeralia. Igualmente podemos perder de 4 a 5 diputaciones federales. De los 19 podemos perder 4 o 5 diputaciones federales. El resultado que podemos tener con eso es que la oposición también gane en Veracruz o en la tercera circunscripción diputaciones plurinominales. Eso significa que podemos perder entre 7 y 8 diputaciones en la circunscripción y en lo que se refiere a Veracruz, sin contar los demás estados en las elecciones que tengan en el 2027, donde se renovarán la gran mayoría de las gubernaturas. Para nosotros, como parte del Movimiento Nacional de la Esperanza en Veracruz, es necesario hacer un llamado a nuestro líder nacional para que nos respeten. Hemos estado con la cabeza gacha sin manifestarnos en contra del gobierno en Veracruz, a pesar de tantos señalamientos por los errores que se están cometiendo y los cometidos en el pasado. ¿Cuánto podremos aguantar? No sabemos, pero sí es necesario un puente con el gobierno federal, el gobierno estatal y con la dirigencia de Morena, para que reconozcan el capital político, el trabajo social de los líderes del MNE en nuestro estado. Él tuvo oportunidad de conocer esa fortaleza política y ese trabajo social. Verdaderamente pudiera ser un poquito criticable mi posicionamiento que acabo de dar para todos los amigos y compañeros, camaradas que militan en Morena. Pero en el estado de Veracruz, ese partido, reitero por último, nos despreció. Tiene que acabarse eso, tienen que existir puentes de comunicación donde haya un acercamiento con nosotros para que no se siga dañando el movimiento de la 4T. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Irineo Domínguez. Ahora le cedemos el micrófono al novelista David Cilia Olmos. Muchas gracias, compañeros. Es un honor estar en esta reunión de cuadros que tienen una visión de todo el país muy clara. Los cuadros que se han forjado a lo largo de varios años están aquí y pues por lo que veo hay una gran participación en sus propios lugares. Yo les vengo a hablar de un par de temas. Uno de ellos es, además de tener una visión histórica, además de tener una visión nacional, hay que tener una visión histórica, y la izquierda en México no es una sola izquierda, ha habido varias izquierdas. Yo formo parte de la Asociación de Sobrevivientes de la Guerra Sucia. Yo mismo milité en una organización armada en los 70s, en los 80s, en la Liga Comunista 23 de septiembre. Y nosotros creemos que todos estos cambios que se han dado en el país son muy importantes, son muy trascendentes. No es exactamente lo que nuestros programas decían, pero es el camino hacia esa transformación que todos anhelamos para tener un país justo y digno. En ese sentido hemos venido como sobrevivientes de la Guerra Sucia, pues haciendo todo lo posible porque la memoria de esa otra izquierda, que a veces olvidamos, se mantenga. Hemos en algún momento
establecido el Premio Nacional Carlos Montemayor para las personas que luchan, que han luchado, que a riesgo de su propia vida se han planteado transformar este país, o le han dado voz a los que no tienen voz, como el caso de los compañeros comunicadores que a veces contracorriente pues están sacando todo lo que no sacan los medios comerciales. Pero también hemos fundado una editorial que se llama Editorial Guasipungo Tierra Roja, en donde hemos venido recuperando las memorias, las reflexiones, toda esta testimonial de los compañeros que han dado esta lucha contra el Estado, porque no es que este Estado haya cambiado de repente, sino que hubo que hacer que aceptara métodos democráticos, y eso en algún momento se lo debemos en parte también a toda esa generación de jóvenes que se levantaron y tomaron las armas mediante el Partido de los Pobres, mediante la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, mediante el Movimiento de Acción Revolucionaria, mediante el MAR. Entonces, los verdaderos cuadros que van a transformar este país necesitan de tener, además de una visión nacional, que aquí veo que es bastante clara que la tienen, también una visión histórica de este otro proceso que hemos vivido, y por eso hemos publicado una serie de libros. Ahora yo les vengo a platicar del último que publicamos, que por cierto es uno que escribí yo, es una novela. Normalmente escribimos temas históricos y políticos, reflexiones, pero en esta ocasión, este año hemos publicado 3 novelas, una sobre el Partido de los Pobres que se llama Zanca, de un militante que estuvo con el compañero Lucio Cabañas, y otras 2 novelas que son de mi autoría. Una es Antes del Amanecer, un poco para explicarle a las nuevas generaciones que eso de que hoy tenemos cierta libertad, ciertas posibilidades de tener reuniones como estas, pues en el pasado no fue así. En el pasado hubo una situación terrible, y entonces esto habla, Antes del Amanecer habla de ese periodo de transición, y esta es una novela que habla también de cómo esas gentes que lucharon en aquel entonces contra el gobierno de la única forma que encontraron, pues eran personas de carne y hueso que en algún momento se vieron enfrentadas a perder su familia, y en algunos casos gracias a las torturas o debido a las torturas de los policías de aquel entonces, incluso perdieron la razón, pero sin que eso quiera decir que se pierde la esperanza por un mundo mejor. Entonces son 2 novelas que los invito a que lean. Aquí el profesor Bejarano ya ha leído alguna. Bueno, hay personas que opinan que están bien. ¿Yo qué les puedo decir? Pues me parece que están bien, pero échenle una mirada, porque es necesario que también en la cultura estemos conociendo estos otros aspectos de nuestra propia historia para tener una visión completa. Tener una visión completa nos hace verdaderos cambios para la transformación. Pues muchísimas gracias. Ahí traemos algunos libros si los quieren comprar, están a 150. También los podemos dar a crédito, también nos los pueden pagar después, nos depositan. No es propiamente una búsqueda de ganancia, sino es una búsqueda de que esta memoria de esos momentos no se pierda, porque hay mucho valor en esa otra parte de nuestra historia que está casi desconocida. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero David Cilia Olmos. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Denzel Carrillo, de Jóvenes MN. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarlos como cada semana, y de la misma forma agradeciendo siempre al compañero Noé Flores, al profesor René Bejarano, que me dan la oportunidad de estar aquí representando a Jóvenes por la Esperanza. El día de hoy quiero compartirles una increíble noticia. Ya les había adelantado hace algunas semanas que estábamos preparando un evento en Cámara de Diputados sobre el tema aeroespacial, y el día de hoy ya tenemos confirmación. Este evento, titulado El futuro de la exploración espacial, Juventud, Soberanía y Tecnología, lo estaremos llevando a cabo el día martes 29 de julio en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, al cual por supuesto están todos y cada uno invitados. Este es un evento que busca impulsar un espacio de diálogo y articulación entre el sector juvenil, industrial, académico, social y legislativo. Todo esto para fortalecer la agenda del desarrollo aeroespacial en México con perspectiva de soberanía tecnológica, innovación científica y participación juvenil. Es un espacio que hemos preparado de manera muy objetiva y estratégica, debido a que estarán acompañándonos diferentes agentes del medio muy importantes.
Les menciono algunos. Nos estará acompañando la presidenta de la Comisión de Aeroespacial de Canacintra, dando una charla, una conferencia. Nos hablará sobre cómo proteger y comercializar tecnología espacial, un tema súper importante debido a que lamentablemente en México el tema del registro de marcas, proyectos y patentes no está tan desarrollado, entonces queremos hablar con los jóvenes que ya están desarrollando esta tecnología y darles una guía sobre cómo pueden protegerse. También nos estará acompañando, quien además se encuentra aquí a mi costado derecho, Esteban Carrera, presidente del Clúster Aeroespacial Mexicano. Él nos estará platicando sobre los sectores estratégicos del bienestar, el sector espacial y aeroespacial, debido a que está justo liderando uno de los polos de bienestar propuestos por el gobierno. Un tema súper interesante, además de algunos otros doctores y maestros reconocidos dentro del Politécnico de la UNAM, la UAM, que nos estarán dando diferentes vertientes de este tema. La intención, como mencionaba, es juntar al sector privado, el académico, legislativo y social. Entonces también nos están acompañando dos divulgadoras científicas, Women in STEM, que ya representan dentro del área como referentes, a quienes además buscamos que pues sigan dando su palabra frente a los jóvenes que están impulsando y están inspirando. Entonces es para mí un placer poder anunciar esto el día de hoy. Es algo que ya habíamos propuesto hace un par de semanas. Estábamos esperando la confirmación de la vicepresidenta, la profesora Dolores Padierna. Entonces la intención era justamente esto, ¿no? El tener ya la confirmación. Estamos promoviendo a partir del día de mañana la difusión. Por favor, siéntanse libres de acercarse conmigo, de este lado con el compañero Noé, con Adrián Nava. Les estaremos dando toda la información, compartiendo los flyers y el registro para que nos acompañen. Como les mencionaba en ocasiones anteriores, sabemos que como jóvenes el presente y el futuro el día de hoy es nuestro, pero no podemos hacerlo sin el acompañamiento de la experiencia que ustedes nos pueden brindar, y es por eso que están siendo invitados para que puedan observar un poco lo que estamos promoviendo. Todas las actividades que vamos a proponer vienen alineadas a la agenda, al Plan México. Entonces, si por ahí también tenemos alguna idea, alguna propuesta, siéntanse libres de acercarse y de este lado nosotros poder apoyarlos desde las juventudes, porque no queremos hacer esto solos, queremos hacerlo acompañados, de la mano de ustedes, de las mejores experiencias, y además pues que se vea esa fuerza, que no solamente somos jóvenes buscando un cambio, sino que somos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Esteban Carrera. Muchas gracias, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto, profesor Bejarano, estar aquí con ustedes. Aprecio mucho la invitación de Denzel y de Adrián, que hoy me permiten platicar. Déjenme hacer un par de reflexiones muy breves y muy rápidas. Tuve una enfermedad muy rara en el 2015, la realidad es que yo hacía cosas muy normales y de pronto cuando me recupero, digo, ya no quiero hacer lo que he hecho, quiero hacer algo más. Y es así como encuentro una película que se llama Armageddon, que es la película más hollywoodense del espacio. Y yo me senté a Bruce Willis cuando terminé de ver esa película y dije, eso me gusta el tema espacial. Luego alguien me dijo, oye, ese es un gran negocio del futuro, y dije, bueno, pues seguramente nos va a ir muy bien ahí, así que me puse a hacer con más ganas una empresa espacial. Yo solamente quería hacer una empresa para niños, trajes, disfraces para niños y material didáctico. La realidad es que no funcionó, no fue como yo pensaba. Me fui a todo el país a buscar una asociación o cámara espacial y no la encontré. Y pues en vez de derrotarme, pues dije, yo creo que esto es muy importante para México. La revista Líderes Mexicanos y la revista Forbes me nombran líder del futuro, y ahí empiezo a entablar con mucha gente, mentes brillantes. Y hay una cosa que era constante: México tiene que estar en el espacio. Así que decidimos fundar algo que hoy le denominamos Clúster Espacial Mexicano. Soy el presidente de este clúster, lo hago con mucho gusto desde 2016, estamos a punto de cumplir 10 años con la única intención de liderar la industria espacial. La industria espacial tiene 3 objetivos muy importantes. No es un videojuego, usamos 850 cosas los seres humanos creados
en el espacio. Velcro, teflón, bypass, celular, internet, wifi, todo lo que ustedes pueden hacer hoy para pedir un Uber, por ejemplo, o pasar dinero de una cuenta a otra, es una industria espacial. Alguien la tomó y la hizo un producto. Esa es la importancia de la industria espacial. 2, pertenecemos a una de las regiones más importantes económicamente hablando, que es la de Norteamérica. En el tratado y en el nuevo tratado del próximo año, la industria espacial sí o sí tiene un lugar preponderante. Así es que México en 2017 tasó el espacio como un sector estratégico de la economía nacional. Quiere decir que hoy somos parte de la Estrategia Nacional de Industrias del Futuro. Y 3, hay jóvenes mexicanos preparándose para la industria aeroespacial y espacial, nada más que no encuentran trabajo. Y eso pues nos hizo doblemente continuar con el tema espacial. Después me encontré el tema del futuro. Soy futurólogo por Singularity University, que es la universidad de la NASA y Google. Ahí hacemos los negocios de segunda y tercera generación. Por ejemplo, imprimir carne. Nadie se imagina matar pollos, vacas o cerdos dentro de 15 o 20 años, por muchas razones. Y lo hablaremos en la conferencia de la Cámara de Diputados, están todos invitados. Y pues así he estado trabajando, hasta que en el 2023 me comentan que la jefa de gobierno, que aspiraba a ser presidenta de la República de la Ciudad de México, plantea 7 proyectos estratégicos. Y entonces convence a Hidalgo y a la Ciudad de México de que hagan la nueva zona metropolitana. Esta es la nueva zona metropolitana del país. 7 proyectos, entre ellos electromovilidad, trenes y aeroespacial. Y es así como el año pasado presentan un clúster aeroespacial metropolitano estos 3 estados, los gobiernos de estos 3 estados, y a partir de agosto del año pasado soy presidente del clúster aeroespacial metropolitano, aviones y drones. Y esto me provoca varios temas. El primero de ellos es que tenemos que impulsar en el centro del país estas industrias, porque son parte de las industrias del futuro. Tan solo nosotros en el centro del país tenemos 2 de los 10 aeropuertos más grandes del mundo, pero no se les surte servicios y productos de empresas del centro del país, porque no hemos desarrollado esa industria. Sin embargo, el Politécnico, la UNAM, el TECE, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y alguna otra universidad dan materias o dan carreras aeroespaciales. Entonces quiere decir que esos jóvenes tienen que trabajar en el centro del país. Por eso es que ahora estamos impulsando la industria espacial y la aeroespacial. Somos la primera organización público-privada que potencia ambos sectores desde el centro del país. Por eso me siento muy contento y halagado de que jóvenes tan talentosos como Denzel me inviten, podamos compartir. A partir de agosto seré el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia Artificial e Industrias del Futuro. Ahí se nos viene otro problema. Inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas, no solamente lo que hacemos, sino lo que somos. Y el centro del país está llegando tarde. Por eso es importante poner industrias del espacio, del futuro y aeroespaciales en el centro del país, porque lo más rico que tiene esta región son personas talentosas. Ya tenemos escuelas, ya tenemos cultura, ya tenemos prospectiva y entonces ahora la tenemos que unir. No porque sean más importantes que otras industrias, sino porque son la nueva agenda que se está poniendo en boga y que sí o sí nosotros tenemos que entrarle a la misma. Por eso es importante este tipo de reuniones para poderlo compartir con ustedes, para poder hacer diseños, proyectos y hablar del futuro, porque el futuro se está construyendo de una manera extraña. Está sucediendo 2 cosas. Es la primera vez que estamos preparando a niños y no sabemos para qué. No les hemos creado su empleo. Y 2, es la primera vez en la historia de la humanidad que todo está haciendo con una aceleración impresionante. Voy cerrando. En 1972 en Harvard se hizo un estudio donde decíamos que en el año 2000 iba a haber robots e iba a haber autos voladores. Y hay personas que en mis conferencias me dicen, eso ni ha pasado. Y yo les digo, sí, tienen toda la razón, porque no habíamos hecho una cosa, hacer que las tecnologías jugaran juntas, y eso da mucha aceleración. Da tanta aceleración que estamos rompiendo leyes físicas a partir del año pasado,
con todo lo que está sucediendo. Quiere decir que en los siguientes años esto va a ser muy rápido. Por eso es importante no solamente los foros y las propuestas, sino la sinergia de poder intervenir y poder ver qué hacemos para que las personas que tengan menos habilidades digitales las adquieran lo más rápido posible. Las personas que saben puedan construir cosas que beneficien a la sociedad, porque nos está sucediendo algo también. La tecnología va por un lado y la sociedad va por otra. Necesitamos juntarlas. Y es hoy mi participación porque creo que este es un espacio importante para decir, hagamos el cambio, hagamos lo que tengamos que hacer, pero hagámoslo juntos en beneficio de la sociedad. Inteligencia artificial, machine learning, blockchain, realidad virtual aumentada, mixta y extendida, el Internet de las cosas, computación cuántica, un sinnúmero de cosas que muchos de nosotros decimos, eso es un videojuego. No, eso es parte de lo que ustedes ya tienen aquí y de lo que vamos a trabajar en el futuro. Chiste. Si alguien quiere tener conversaciones privadas, no meta su celular a esa recámara, a ese cuarto, a ese lugar. El algoritmo es impresionante, los está conociendo muy bien. Por eso es importante la información. Yo aprecio mucho, maestro, porque no solamente se le estima. Mi mamá fue sirvienta 20 años y mi papá vendía fruta en un carrito desde los 7 años. Entre los dos tipos no hacen un solo día de escuela. Pero ahorita que entré y lo conocí, dije, mi papá me dijo un día que había que juntarse con los que saben para hacer fuerza y para hacer que las cosas sucedan. Así que yo me vengo más bien a poner a sus órdenes, los clústeres están a sus órdenes y ojalá podamos hacer muchos proyectos juntos. Gracias. Muchas gracias por esta gran información, compañero Esteban Carrera. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. Vaya, un abrazo para todos ustedes. Otra vez el gusto de estar aquí. Profesor, con su permiso, es un honor también compartir esta mesa del Presidium con un compañero, con David Cilia, un compañero sobreviviente de los jóvenes valientes, como los llamó Pedro. Ahí se me fue su apellido, Pedro Salmerón, ¿sí? Entonces, pues un honor estar aquí con esta compañía y también pues un honor estar pues con todo este presidio muy rico en política, en ciencia y en cultura. El día de hoy quiero tomar un suceso político de mi estado para hablar de algo fundamental en el quehacer político, un error práctico que venimos cayendo a pesar de los cambios conquistados desde la izquierda, por la ignorancia, deformación y perversión dentro del actuar político. En Jalisco nos gobierna la derecha encarnada por Movimiento Ciudadano y tiene la mayoría en el Congreso local. El suceso al que hago alusión es que una diputada de Morena votó a favor del aumento en las tarifas del agua a contrapelo de su partido, de votar en bloque en contra, traicionando así a sus representados. Jalisco es conservador, pero se da un fenómeno social y político de contrastes. Ahí se funda en 1925 la primera universidad que se declara socialista en 1933, la Universidad de Guadalajara. Por esto hubo una escisión de algunos universitarios que fundan la primera universidad privada en el país, la Universidad Autónoma de Guadalajara, esta de corte derechista y fascistoide, cuna de organizaciones de ultraderecha. En Guadalajara también se funda la organización clandestina y armada Liga Comunista 23 de septiembre, ante la cerrazón del Estado autoritario y represor priista por cualquier disidencia política. Es de ese tamaño, pues son los contrastes allá en Jalisco. Esta diputada encarna al político sin ideología, ética, valores ni principios,
y de eso precisamente quiero hablar, pues todo esto se ha venido perdiendo y pervirtiendo dentro del actuar político. El modelo económico neoliberal impuesto para su justificación tiene una filosofía, un pensamiento que lo sustenta: el individualismo, la competencia y la meritocracia. Entonces se implementa también un modelo educativo para formar al individuo que sostenga ese modo de vida, y se comenzó a desmantelar la educación popular y a privatizarla. Quien quiera estudiar tiene que pagar, y se comenzó a rechazar a los aspirantes de la universidad con el pretexto del examen de admisión. Se descuidó a las escuelas públicas y se trató de eliminar a las normales rurales, base de la educación popular. Entre comillas, el esperpento del Bester Gordillo trató de convertir las normales rurales en escuelas de turismo para desaparecerlas. Pero hubo un movimiento de resistencia y de defensa a la educación popular, sobre todo en la UNAM. De ahí surgieron muchos liderazgos progresistas y de izquierda, entre ellos nuestra presidenta. De manera natural, la resistencia al neoliberalismo como concepto y teoría se dio en algunas universidades, escuelas normales rurales y en movimientos sociales y de trabajadores. Así, cada momento de la historia tiene su base filosófica, su modo de pensamiento que justifica su proceder. Cuando los europeos invadieron al continente americano para justificar el esclavismo y el saqueo, se discutía si los nativos tenían alma. Actualmente lo vemos con el gobierno de Trump y su idea de supremacismo blanco y trágicamente en Palestina. El sionismo israelí deshumaniza a la población palestina, reviviendo el pensamiento nazi de la supremacía racial. Cabe señalar que el origen étnico de los colonos judíos en Israel no es semita. Por eso, la mayoría de los religiosos judíos se expresan en contra del genocidio diciendo: no en nuestro nombre, pues el verdadero pueblo judío nunca salió de Palestina. La ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral y crea los principios universales que norman la conducta de cualquier contexto. De esta se desprende a la moral, que dicta lo correcto o incorrecto en un determinado medio cultural. Cuando se tiene ideología, de ella se desprenden principios y valores. Los principios éticos rigen el comportamiento en relación a lo que es correcto o incorrecto: honestidad, justicia, responsabilidad, integridad y respeto. Los valores son el reconocimiento de la práctica de dichos principios. Existe un documento del Partido Morena, los 100 postulados de una o un morenista, que recomiendo leer y ponerlos en práctica a quienes militan en ese partido o a cualquier militante con ideología. Creo que esta diputada de la que empecé a hablar no los leyó y faltó algunos de ellos, a saber: el postulado 21, ser de izquierda es ser honesto y de buen corazón. El 23, no se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales y dejando trozos de dignidad en el camino. El 31, la vida de un luchador o una luchadora social o de un dirigente político es una prueba permanente. Lo extraordinario es luchar y ser consecuente toda la vida. 36, defendemos la tierra y todo lo que hay en ella: su agua, sus flores, su fauna, sus árboles, sus piedras, sus cerros, sus cantos, sus llantos, sus vestigios y sus muertos. El 37, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y el 39, los compromisos se cumplen. Cuando un líder, actor o actora política se conduce con congruencia, adquiere los valores que le serán reconocidos o demandados por los demás. Sus contrincantes la respetarán o lo respetarán, y sus simpatizantes creerán en ella o él y lo seguirán. Cultivemos pues valores y principios éticos de acuerdo a nuestro pensamiento y seamos congruentes. En otros de los postulados conmina a hacer política de la buena y no politiquería,
conviviendo con el pueblo para conocer sus sentimientos. La auténtica política es limpia y ni los más sucios políticos la han manchado. Que no se lucha por simple poder, es por ideales y principios. Pues un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores, y que si hay que escoger entre justicia y derecho, hay que optar por la justicia. Pues quienes se dediquen a la política deben de tener ideales y entenderla como un imperativo ético y al servicio de la comunidad, viviendo honesta y modestamente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión. Ahora nos vamos con los temas internacionales. No pudo venir nuestra compañera Jenny Moreno por temas laborales, pero nos mandó aquí su tema. Ocasión vía remota, pero no por eso es un gusto volverlos a ver en esta ocasión vía remota, pero no por eso sin dejarlos de informar acerca de lo más importante que sucedió la última semana en cuestión de noticias internacionales. Siendo así, hoy, lunes 14 de julio del 2025, quiero comenzar compartiéndoles el reconocimiento que tuvimos desde Hollywood a partir de las inundaciones que sucedieron en los últimos días en Texas. La actriz y activista Viola Davis, ganadora del Oscar y reconocida en Hollywood por su trayectoria artística, por supuesto, pero sobre todo por su compromiso social, publicó un mensaje contundente en su cuenta de Instagram el pasado 7 de julio, donde resaltó el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum tras el envío de ayuda a Texas. Sus palabras exactas fueron: después de todo el odio, después de todas las políticas anti-inmigrantes y después de todo el racismo hacia las personas de color, ella todavía ayudó. Ella todavía apareció. México hizo lo correcto. A un estado rojo que probablemente no haría lo mismo por ellos. Eso es liderazgo, eso es poder. Eso es una mujer. Tras estas declaraciones tan afortunadas, nuestra presidenta al día siguiente respondió al mensaje de Davis diciendo que su acción era parte de la cultura fraterna y el humanismo que caracteriza al pueblo mexicano. Atribuyó, por supuesto, también el reconocimiento al heroico cuerpo de bomberos de Acuña, Coahuila, quienes fueron los que viajaron a Texas, acompañados por Protección Civil y la Fundación 911 para ayudar en tareas de rescate. Es importante que tengamos en cuenta que el alcance de la ayuda brindada por México ha sido mucho, a pesar de que, bueno, las lluvias hasta el momento se comenta que han provocado la muerte de más de 130 personas. México envió brigadas de bomberos, personal de protección civil y unidades caninas entrenadas en búsqueda de más sobrevivientes. Con el apoyo binacional han hecho cosas muy importantes. Esto tiene impacto simbólico de gran alcance, dado que, bueno, la defensa de Davis resalta como un gesto relevante, especialmente en el contexto de tensiones sobre migración y políticas fronterizas, puede marcar la diferencia. Esto nos ha dado visibilidad internacional y es algo muy, muy, muy afortunado para nuestro país, ya que se celebra la postura humanitaria que México siempre ha tenido. Y por supuesto se potencia la figura de nuestra presidenta como líder global, siendo una mujer empática y proactiva, dispuesta a actuar más allá de las ideologías que muchas veces no nos favorecen. En otros temas, Trump anuncia el arancel del 30% a México por no hacer suficiente para frenar el narcotráfico. El presidente de Estados Unidos anunció el sábado pasado que impondrá nuevos aranceles, ahora del 30% contra México, que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto, que coincide, es la fecha que había dado como límite para las negociaciones. En el comunicado, Trump reconoció que nuestro país ha colaborado en frenar el flujo de inmigrantes indocumentados y de frenar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Sin embargo, él asegura que no ha sido suficiente.
Bueno, es un tema para nuestro país porque a partir del tratado que tenemos, el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, pues la interdependencia comercial entre estos países hace que cualquier tensión afecte de manera directa a las empresas, a los trabajadores y a los consumidores. Se identifican varios riesgos y bueno, es que la imprevisibilidad política de Trump está siendo más orientada a su contexto electoral que a los fundamentos económicos. Así que México se ve en la necesidad de mantenerse en esta diplomacia activa y preparándose para cualquier escenario que pueda surgir a partir de esto. Por último, les quiero compartir el impacto que ha tenido el nuevo impuesto a las remesas que ha sido aprobado en Estados Unidos. El impuesto del 1% a las remesas en efectivo a partir del próximo año, es decir, 2026, podría tener un impacto significativo en América Latina, por supuesto, en los países con alta dependencia de estas transferencias, como es El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México. Se prevé que el impacto podría llevar a un aumento en la informalidad y en la búsqueda alternativa para evitar el impuesto, como el uso de plataformas electrónicas o el envío a través de terceros. Toda esta situación me hizo querer cerrar el día de hoy mi participación con estas reflexiones. Si bien la frase de el Papa Francisco, que dice así: los migrantes son personas y no peones en un tablero de ajedrez, nos hace pensar que los migrantes y refugiados justo no son piezas intercambiables ni herramientas políticas y que deberían ser tratados como individuos con derechos y dignidad humana. También me lleva a enfatizar la necesidad de tratar a nuestros migrantes y, por supuesto, inmigrantes en otros lugares como personas que merecen respeto, dignidad y protección. Es decir, migrar es un derecho, sí, pero también existe el derecho a no tener que migrar. Y esto se los comparto como un análisis y una reflexión muy personal en la que me encantaría que ustedes también pusieran un poquito de su atención y le dieran un poquito de su tiempo. Pensemos que el sistema que nos impusieron no le da las mismas oportunidades a todos. Teniendo claro eso, deberíamos exigir a los gobiernos neoliberales, sobre todo, que se enfoquen en las causas de la migración, como la pobreza y la violencia, que son las causas que hacen que la gente salga de su lugar de origen buscando mejores oportunidades de vida, oportunidades que no tienen en sus países, y que no se fijen solamente en los efectos. Ante esto, mucha gente ha salido a manifestarse en Estados Unidos y aquí les comparto muchas imágenes que tienen un impacto muy positivo porque los inmigrantes no están solos. Y aquí la muestra. Les mando un fuerte abrazo, compañeras y compañeras. Nos vemos pronto y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Nacional al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Gracias, compañeras, compañeros. Buenas noches. Estamos en la Asamblea Semanal Nacional del Movimiento por la Esperanza, correspondiente al lunes 14 de julio del año 2025. Agradezco a todas y a todos los compañeros presentes en esta reunión, provenientes de diversas entidades de la República, así como a los integrantes de la mesa de presidium, también provenientes de diversos lugares del país y de diversos sectores. En especial quiero agradecer la presencia y la presentación que hizo nuestro compañero y amigo David Cilia Olmos de su trabajo literario en torno a diversos asuntos, particularmente su mención acerca de la historia de la izquierda mexicana y de lo que fue la guerra sucia y los efectos que ésta
ha tenido en el marco de la transición democrática del país. La tarea literaria es una tarea muy importante en la historia de México, particularmente la novela ha jugado un rol significativo en el desarrollo de la cultura. Desde la época colonial hasta nuestros días, la novela ha jugado un rol de transformación social. Desde luego hay muchos géneros, se derivan de diversas épocas y circunstancias, pero este trabajo artístico, esta creatividad surgida de las mentes y de las personas que tienen esa aptitud y la desarrollan, ha significado para México y para el mundo incluso una labor encomiable. Sería aquí muy largo ponerse a hablar de las diversas etapas de la novela mexicana en su contexto histórico, de los autores que han influido a través de su obra en la percepción de la realidad y que también la han transformado. México ha sido una gran nación capaz de producir a grandes escritores que han trascendido nuestras fronteras y que se han convertido en autores clásicos. Y dentro del género de la novela vinculada a la lucha social, a la lucha política, al movimiento armado, a la represión, a la prisión y otros aspectos, pues también hay muchos ejemplos del mismo. Desde luego, el papel que jugó José Revueltas como uno de los precursores del México del siglo XX de este género, con Los muros de agua, que es precisamente una novela basada en sus vivencias en las Islas Marías. Es una metáfora ese título porque los muros son de agua, es el encarcelamiento en la década de los 30 de los luchadores sociales y políticos. También Revueltas creó el Apando, que ya en la antigua cárcel de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación, justo donde David presentó su más reciente libro, pues se recupera la historia con ese lado moridor, como diría Evodio Escalante, de la literatura de Revueltas. Y otros autores en diversos momentos han recuperado esa tradición. Carlos Montemayor fue uno de los que también recuperó esa historia, con, entre otros, con Guerra en el Paraíso o Las mujeres del Alba, y muchos otros no tan conocidos, pero que han recuperado diversos momentos y diversas historias. A mí me tocó conocer a uno de ellos, Enrique Aranda, que en la época de la pandemia publicó una novela que se llama Pandemonia, que tiene que ver con un conjunto de historias carcelarias, como siguiendo el modelo de el Decamerón de Boccaccio, que se reunían un conjunto de personas y platicaban sus experiencias, en este caso eran experiencias carcelarias. Yo les recomiendo leer. La labor del escritor se alimenta de la lectura, pero el escritor, si no es leído, pues es como si no existiera. Y la tarea de la lectura es algo que enriquece, fortalece, forma, transforma. Somos un pueblo lector, un país de lectores. La literatura de muy diverso tipo juega un rol importantísimo y por eso yo le agradezco aquí a David que nos haya venido a platicar de su más reciente obra y pues si se animan a comprársela, ya dijo él que no vale 250 ni 200, sino 150 pesos, o sea que no es muy caro, pero la satisfacción de leerlo es algo muy importante. Yo tuve oportunidad ya de leer algo de su material previo,
Apenas hojeé hace poco un libro que él mismo me mandó a través de Salvador, Aquí es Rodas. El personaje principal tiene un nombre muy peculiar, se llama el hijo de la chingada, así se llama, no es que yo ande aquí violando las leyes del Facebook, además de que Octavio Paz también hizo toda una disertación del tema, En el laberinto de la soledad. Entonces les recomiendo esta obra y muchas gracias, David, aquí estamos y bienvenido como siempre. Hay muchos temas que comentar en esta ocasión y algunas reflexiones que compartir. En primer lugar, se anunció que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por presuntos sobornos durante el gobierno de Enrique Peña para comprar el software espía Pegasus y todo el debate que alrededor de este se ha formado. Ya Miguel argumentó el tema de la iniciativa en contra de la ley o por la ley de la extorsión, que es algo que seguramente se abordará en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Hay varios temas en la agenda vinculados a la cultura, como es el programa de la Guelaguetza 2025 en Oaxaca. Hay dos Guelaguetzas, la Guelaguetza formal, oficial, que desarrolla el gobierno oaxaqueño en coordinación con el gobierno estatal, pero también hay una Guelaguetza popular que hace ya mucho tiempo organiza la sección 22 del movimiento magisterial. Ambas son muy importantes, son una fiesta cultural y una tradición significativa. Hace unos días que fuimos a Quintana Roo, teníamos hambre y en Chetumal sucede algo muy curioso con algunas ciudades de México, que son ciudades capitales, que tienen menos vida que las otras ciudades importantes. Y ese es el caso de Chetumal, que es la capital de Quintana Roo, pero que no tiene muchos restaurantes abiertos en la noche, y pues nos queríamos parar en la carretera a buscar qué comer, y donde nos parábamos estaba muy sospechoso porque sentíamos que corría peligro nuestra vida, porque nadie había ahí, y me acordé que me decía mi papá: tú párate a comer donde haya mucha gente, no te pares donde no haya gente porque es muy probable que te enfermes. Y pues fuimos a dar a un restaurante de comida oaxaqueña y hasta bailamos la cumbia del mole y otras cosas. Fue muy divertido y Oaxaca tiene esa tradición artística, cultural, una gran historia, y si pueden ir a Oaxaca, a la Guelaguetza, se los recomiendo. En la agenda política de la semana hay muchos temas vinculados con nuestra relación con Estados Unidos. Ya mencionó Jenny a través de su presentación a distancia el tema de la felicitación que hizo Viola Davis acerca del desempeño de la presidenta mexicana en el caso de la inundación en Texas. También hay otros asuntos, como es el caso de la audiencia en Estados Unidos para la deportación de Julio César Chávez, que es otro asunto importante. El tema en Sinaloa, que se mencionó en las diversas intervenciones de las conferencias mañaneras, que tiene que ver con la violencia en aquella entidad, pero también con la tendencia a la baja de algunos de los delitos más importantes. Está el tema de la relación bilateral y de los esfuerzos tanto del canciller como del secretario de Economía
para tratar de construir una relación global estable con el gobierno norteamericano, pero esto siempre está sujeto a la conducta pues muy provocadora del gobierno de Trump, que tiene que ver con diversos temas, como fue el caso del gusano barrenador recientemente, o las redadas en diversos estados de la Unión Americana, y particularmente la más reciente en una granja agrícola que ocasionó la muerte de un connacional que llevaba ya tiempo en aquel país. Y también el tema de la seguridad, que ahora se refiere a las negociaciones que hizo el gobierno norteamericano con Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, para que Ovidio se declarara culpable y pudiera dar información de diversos actos criminales y sus nexos, tanto en México como en el extranjero, pero también el pronunciamiento del abogado de este personaje, que hizo un señalamiento con respecto al gobierno mexicano y a la propia presidenta. Quizás no era necesario que originalmente la presidenta contestara, para eso está el canciller o en su caso el secretario de Seguridad o en el extremo la secretaria de Gobernación, pero pues dado que ella andaba en Sinaloa y tenía que ver, pues fue inevitable referirse al asunto. Ahora, antes de esta reunión, nos enteramos que también el gobierno de Trump ahora está anunciando una imposición de aranceles a la importación de jitomate. Y pues la constante ya es esa, es una relación en donde no se termina un asunto de tratar o de resolver cuando el gobierno norteamericano genera otro y otro y otro, y es una dinámica perversa que ha generado inestabilidad económica y efectos perniciosos en la relación política con el gobierno norteamericano. No es el nuestro el único país agraviado por la política agresiva del gobierno de Trump. Esto abarca a la Unión Europea, abarca las relaciones con el gobierno iraní, el cual fue incluso su nación bombardeada, tiene que ver con la absurda pretensión de volver una zona turística a la Franja de Gaza, sin aludir al gran genocidio que se viene cometiendo en aquella región, y también a la actitud imperial agresiva cuando otros países ejercen su soberanía, como fue el caso de Colombia, cuando protestó por el trato denigrante en algunas deportaciones, o más recientemente a las amenazas derivadas de la reunión de los BRICS en Brasil, que derivó también en una respuesta importante del gobierno de Lula con respecto al señalamiento del gobierno de Trump. Ahora, inéditamente, también el gobierno de Trump impone sanciones al presidente de Cuba y a su secretario canciller y a otros funcionarios, y así podríamos generar una gran lista. En el caso de México, pues son los aranceles a diversos productos, el impuesto a las remesas, la deportación y el maltrato a los migrantes y sus familias, la protección a la industria armamentista desde el Poder Judicial de Estados Unidos para las empresas que venden armas y muchas de las cuales se trafican y vienen a dar a México y que forman parte del círculo de la violencia. También el impacto que está teniendo en toda esta relación con la disminución de las remesas, las amenazas para que diversas empresas se retiren de nuestro país, dejen de invertir, para que se vayan o regresen a Estados Unidos. Es una relación también hipócrita con respecto a los temas de lavado de dinero y el terrorismo en supuesto de los grupos delincuenciales,
porque se señala a empresas financieras como Vector, casas de bolsa, etcétera, que supuestamente lavan dinero, pero no se actúa para nada contra todo el núcleo de poder financiero que lava miles de millones de dólares en Estados Unidos. Y se critica ahora en otra nueva amenaza por el asunto del tráfico de fentanilo y otras drogas al gobierno mexicano porque supuestamente no ha hecho lo suficiente, aunque es obvio que el gobierno se ha aplicado enormemente en este asunto, pero no se informa de cuáles son las acciones contra los cárteles que operan dentro de Estados Unidos. ¿Quién vende la droga que se trafica desde diversos países a Estados Unidos? ¿Fantasmas o quiénes son los que llegan o lo distribuyen por Amazon? ¿O cuál es el mecanismo para que lleguen esos productos a quienes lo consumen? Es obvio que hay un cártel también, o varios, al interior de Estados Unidos, pero el gobierno norteamericano no actúa como lo pide que se actúe en el caso de otros países. Y esto mismo tiene que ver con la supuesta calificación de terroristas de los grupos delincuenciales. Se ha dicho que la nación norteamericana, y es lo correcto, no negocia con terroristas, pero si los narcotraficantes son terroristas, ¿por qué el gobierno negocia con Ovidio y con otros muchos para que se declaren culpables o incluso algunos recuperan su libertad y son liberados como testigos protegidos? ¿Cuál es la fuente de la negociación? Y México tiene ya que repensar, el gobierno mexicano tiene que repensar si la posición que se ha venido manteniendo de prudencia, de respuesta casuística, es la más adecuada o ya se requiere de una política integral, completa, que abarque diversos aspectos para enfrentar esta problemática. Esta dinámica perversa, casuística de no terminar un asunto cuando empieza otro y otro, no se acaba el del gusano barrenador cuando ya empezó lo del jitomate, viene lo del cobre y las remesas y las deportaciones y etcétera, 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 y así puede consumirse todo el gobierno de Trump y el gobierno mexicano sorteando uno tras otro los diversos temas. No se ve que haya disposición del gobierno de Estados Unidos para establecer o restablecer las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. También con Canadá hay una relación conflictiva y esto obedece a toda esa dinámica del gobierno de Trump que nosotros tenemos que valorar. No se trata de caer en provocaciones, de responder emocionalmente o de manera estridente, pero sí se trataría o se debe tratar de revisar con minuciosidad una propuesta estratégica general, integral del gobierno mexicano para las relaciones con el par de Estados Unidos. Y eso abarca pues iniciativas, no solamente estar dependiendo o contestando de lo que el gobierno norteamericano o Trump en particular decide, sino que México tendría que estar pensando en algunas iniciativas y abandonar una posición tímida con respecto a las mismas. México puede establecer acuerdos con la Unión Europea, con China, con Asia, con Brasil, con otros países, con Canadá de manera bilateral o multilateral. Tenemos que reforzar nuestra relación y aún sabiendo de nuestra dependencia económica y comercial con Estados Unidos, tendríamos que aspirar a eso y no actuar como un rehén amenazado que no puede ejercer plenamente su iniciativa por no molestar al imperio o al gobierno norteamericano. Tiene que haber un marco general internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que repensar y tiene que tomar la iniciativa.
y no dejar a la presidenta sola que enfrente los problemas y que sean desgastes para ella misma. Yo recuerdo en algún tiempo que algunos funcionarios del gobierno del ingeniero Cárdenas allá por el año 2000 tenían, del año 97 al 2000, tenían esa práctica. Como tenían aspiraciones políticas, venían los golpes contra el ingeniero Cárdenas y los dejaban pasar, y el ingeniero Cárdenas era el que tenía que responder, uno y otro y otro y otro, y los otros nada más replicaban lo que decía después el ingeniero Cárdenas. Ahora sucedió lo mismo, en lugar de que Harfuch o de la Fuente o Rosa Isela contestaran al abogado de Ovidio, tuvo que hacerlo la presidenta, y así todos los temas que tienen que ver con Trump. Y entonces, pues, ¿para qué está de la Fuente? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su iniciativa? ¿Cuál es su tarea? Él debe estar atento a las dinámicas y, claro, de manera coordinada con la presidenta, pues asumir su función. Y si no la asume bien, pues entonces habrá que pensar a alguien que tenga la energía, la vitalidad, la iniciativa y la preparación para cumplir con esas tareas. Pero hace falta un marco nuevo y una relación estratégica diferente del gobierno mexicano y de su economía para enfrentar toda la estrategia global del gobierno de Trump. No podemos seguir en esta dinámica donde ahorita pues, es el jitomate, antes fue el acero, fueron las armas, la declaración de terrorista, los migrantes, los impuestos a las transferencias, y así podríamos seguir durante meses y años. Y al final el que se va a ver beneficiado pues es el gobierno norteamericano y los efectos van a ser nocivos y puede seguir dañando la soberanía de nuestro país. En el terreno nacional pues está bien ser cautos, pero no dejar de apelar a la gente. Este es un tema que llama a la unidad nacional. Al principio, cuando el gobierno de Trump inició con su ofensiva, se convocó a una gran movilización que tuvo un eco importante en la sociedad, porque además la derecha tiene dificultades, la derecha mexicana, para evitar o regatearle al gobierno mexicano sus apoyos o sus pronunciamientos. Pero en política no hay vacíos, como el gobierno no ha convocado a la sociedad a participar o a movilizarse, pues ahora vemos que la derecha le hace recepciones al gobierno de Estados Unidos, ahí aparece el corifeo de Salinas Pliego en una cena, Javier Alatorre, para el embajador norteamericano, con grupos ultraderechistas. El pueblo de México apoyaría a la presidenta y al gobierno de la 4T si se convoca al pueblo a apoyarla. ¿Esto reforzaría al gobierno mexicano o lo debilitaría? Pues seguramente lo reforzaría, porque tampoco son insensibles los gobiernos a la movilización de la gente. Ahora que hubo respuestas de grandes movilizaciones en Los Ángeles, pues pudo haberse dado esa coyuntura, pero no ha desaparecido del todo. Y no se trata de cubrir el expediente, de hacer lo que ya siempre se ha hecho, de convocar a una movilización en el Zócalo, como se han hecho muchas ocasiones, llenarlo, recibir un discurso y ya, irse con las banderas ya enroscadas a su casa. Habría que aspirar a una movilización diferente. En alguna reunión anterior aquí se hizo una propuesta que no tiene nada de novedoso, no estamos descubriendo el hilo negro, pero que abreva justo en la historia de la izquierda mexicana. Hubo una época en cuando éramos oposición que teníamos dificultades logísticas, económicas y también permisividades porque no nos permitían concentrarnos en muchos lados, que convocábamos a lo que llamamos paro cívico nacional. También se formó la Asamblea Nacional Obrera Campesina y Popular.
Y como no teníamos capacidades logísticas ni las posibilidades de hacer una sola y única gran concentración en el Zócalo, nos movimos donde se pudo, en cientos y miles de lugares. Ahora la 4T y sus aliados tienen condiciones para detonar una gran movilización simultánea en 100 ciudades importantes del país, en torno al apoyo a la 4T y rechazo a la política imperial de Trump y sus agresiones. Esto generaría un ánimo en la población y desde luego propiciaría que el gobierno de Trump tuviera una actitud distinta. Los gobiernos imperiales también resienten la reacción de la gente. Y no se trata de un discurso xenófobo o anti-norteamericano. No se trata de ahora que a todo aquel que parezca extranjero lo persigan, porque aquí, pues, por ejemplo, a Irineo lo acusarían de neoyorquino y a ver si no lo persiguen allá por Jalapa. No se trata de eso, sino de reivindicar nuestra soberanía. Y no es un rechazo al pueblo norteamericano, sino al gobierno norteamericano. El pueblo norteamericano no se merece ese gobierno. Y además, eso también afectaría al nivel de aceptación que tiene el gobierno de Trump, que ha venido cayendo su aceptación en su propia nación, y eso les preocupa mucho a ellos. Una parte de la sustentación del gobierno y del triunfo de Trump fue que una parte de la población latina votó por ellos. Insólitamente, el lobo le dijo a las ovejas que ya se iba a portar bien si votaban por él, y votaron las ovejas por él, y luego pues el lobo es el lobo y apela a su naturaleza. Pero ahora ya queda claro la actitud del gobierno norteamericano hacia la población latina. ¿Y cómo se puede debilitar a Trump para que cese en su actitud? Pues también apelando a la población hispana de origen latino que vive en Estados Unidos. El otro día estuve viendo un documental en donde diserta sobre literatura Cristina Rivera Garza, que seguramente han leído o oído hablar de ella, que justo tiene que ver también con una obra retomada del Archivo General de la Nación, de un expediente que fue a dar ahí de el manicomio de la Castañeda, y en una novela que se llama Nunca me verán llorar. Bueno, en esa disertación, Cristina dice que dos países tienen la mayor cantidad de población que habla español: México y Estados Unidos. Hay más población que habla español en Estados Unidos, con la excepción de México, que todos los países de América Latina. Entonces hay una identidad que nosotros tenemos que apelar. Tenemos que hacer política también apelándole a nuestros amigos y compatriotas en Estados Unidos. Si la secretaria de Seguridad se atrevió a contratar publicidad para ser transmitida en un partido de fútbol, diciéndole a los mexicanos que no fueran a Estados Unidos si no tenían una legalidad, pues el gobierno mexicano también puede mandar mensajes y generar una reacción distinta. La ideología política puede traspasar las fronteras y yo creo que hay condiciones para ello. No se trata de desgastarse y de generar una gran inestabilidad, pero también cuando los países se defienden, son capaces de resistir. Desde luego, la historia de las intervenciones de Estados Unidos en el continente es muy grande, desde la invasión a Dominicana, los golpes de Estado, casi en todos los
países y las amenazas, los bloqueos económicos, las guerras encubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay muchos ejemplos de resistencia. Yo estoy seguro que si el gobierno de Cuba hubiera transigido con las amenazas de Kennedy y todos los presidentes que le siguieron, ya no existiría como tal esa nación como la conocemos. Lo mismo que si los diversos gobiernos, empezando con Chávez, no hubieran resistido las ofensivas, y podríamos hablar de otros países, no solo de estos dos ejemplos. México tiene que revisar si nuestra estrategia es la adecuada o si, aprovechando que se avecina un mes patrio, podemos, en el marco de nuestros festejos patrios, no solo apelar a los héroes que nos dieron patria desde la independencia hasta nuestros días, sino los que nos siguen dando patria ahora, y entre ellos las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos y que son tan mexicanos como los que vivimos de este lado de la frontera. Vamos pensando también como movimiento en toda esa posibilidad, y por eso también es muy importante que nos sigamos organizando. Morena tiene sus dificultades, sus problemas, son asuntos difíciles los que tiene que enfrentar, y también algunas contradicciones internas como las que ya aludió Irineo en el caso de Veracruz, y otras que se podrían retomar. El próximo domingo hay reunión del Consejo Nacional de Morena y ya se está preparando la estrategia rumbo al 2027. Nosotros tenemos que tomar en serio esa estrategia también desde ahora. Y por eso les recuerdo que ya tenemos convocada la Asamblea Nacional del MNE para diseñar y aprobar nuestra estrategia el sábado 20 de septiembre, ahí en el Foro Aztlán. Vamos a aprobar el programa, probablemente sea a partir de las 2 de la tarde para que los que vienen del interior del país puedan llegar a tiempo, pero también porque nos pretendemos prolongar en algún convivio musical, aparte del evento político. Recuerden que ese día también vamos a conmemorar los 40 años que ya pasaron de los sismos del 85, y que es el día de San Goloteo, como ya les hemos recordado, que se celebra el 19 de septiembre. Un santo, como les hemos dicho, muy movido y que se celebra cada 19 de septiembre. Vámonos preparando para todas esas actividades de todo el país, que vengan de allá, de Tabasco, Luis, Manuel, de Veracruz, de Oaxaca, de Tamaulipas, Leti, de la hermana República de Tláhuac, Gaby, de todos lados, que puedan venir a participar y poder aprobar nuestro plan y luego ponerlo en marcha, porque esa contienda es también muy importante. La derecha no descansa, ellos van a trabajar para tratar de recuperarse en el 27, y nosotros tenemos que refrendar el triunfo en el marco de la posible reforma electoral que se apruebe antes. Ya veremos cuáles son las nuevas condiciones. Los intelectuales orgánicos de la derecha que antes estaban en el INE, ahora presentan una propuesta que busca evitar que la 4T siga teniendo mayoría calificada, y ahora, por ejemplo, como ya tenemos más de 2/3 en las dos cámaras, ahora piden que las resoluciones de nombramiento sean de 3/4, pues para dificultar la operación. Pero nosotros no podemos confiarnos, tenemos que seguir trabajando, y eso se genera con organización. Y dentro de ello, el rol de los jóvenes. Qué bueno que se vienen incorporando jóvenes de diversas edades, particularmente jóvenes biológicos, porque esa es una parte fundamental que nosotros tenemos que atender para nuestra estrategia política. Claro que la experiencia cuenta mucho, pero el relevo generacional también es básico
para poder mantener la correlación de fuerzas. Así es que, compañeras, compañeros, vamos trabajando con la energía, el entusiasmo, la claridad política para asegurar que nuestro futuro sea mucho mejor que el que nos tocó vivir a algunos de nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para empezar. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por